Gracias, profe. Bueno, de nuevo buenos días para todos. El día de hoy nos acompaña entonces Sarita. Sarita Oyuela es médico de la Universidad de Antioquia. Desde su pregrado pues estaba muy interesada en el tema de la infección por VIH y ahora está comenzando el tercer año de la especialización en medicina aplicada a la actividad física y el deporte, pues también en nuestra universidad. Hoy nos va a presentar su trabajo de grado, el cual tiene que ver con una exploración de la asociación del estadio clínico de la enfermedad por VIH y de la terapia que reciben los pacientes pues, con el estado funcional. Y tiene, pues, no creo que es de un interés para todos por el tema y por el tipo de análisis que se va a llevar a cabo. El director de tesis de Sarita, pues es el profe Jaime Gallo, quien es egresado del doctorado de epidemiología, y yo también la estoy acompañando pues en una consultoría más desde la parte temática. Entonces, Sarita, bienvenida. Profe, muchas gracias a todos por recibirme y por la invitación pues, de estar acá. Como dijo Juan Carlos, el proyecto se titula Asociación del Estadio Clínico de la Enfermedad y la Terapia Antirretroviral Recibida con el estado funcional en pacientes viviendo con VIH en el departamento de Antioquia. Este es mi nombre y mis tutores de investigación que ya los presentaron y ese es el temario que vamos a tener el día de hoy. Primero les voy a contar unos aspectos del planteamiento del problema, la pregunta de investigación, nuestra justificación, objetivos, metodología, cuáles son las variables que vamos a considerar, las consideraciones éticas, el cronograma y el presupuesto. Entonces, para la ONU-SIDA, actualmente hay más o menos 38 millones de personas viviendo con VIH. Estos son datos para el 2020 y de ellas en el 2020 1.5 millones contrajeron la infección en ese año, para un total de 680.000 personas que han muerto por causas relacionadas con SIDA. En nuestro país, este es nuestro panorama, hay más o menos 100.000 personas viviendo con el virus. Ha habido un aumento reciente de la incidencia, en 2008 de 13 casos por 100.000 habitantes y en 2018 28 casos por 100.000 habitantes. Esto se ha considerado que está más relacionado con el aumento de las pruebas y el aumento del diagnóstico y no necesariamente con un aumento real pues, de la incidencia por VIH. Y tenemos acá que nuestra población, sobre todo población masculina que está entre los 25 y los 35 años. Aquí estamos viendo cuál es la mortalidad en Colombia por 100.000 habitantes. Vemos que Antioquia se ubica en más o menos 2.21 a 3.69. Pero hay otras partes del país que definitivamente tienen mayor mortalidad por la infección. Previo a 2015, la recomendación de terapia antirretroviral para las personas que se infectaban estaba más relacionada con condiciones clínicas y con un conteo bajo de CD4. A partir de diferentes estudios, uno de ellos es este estudio START que fue publicado en el 2015 en el New England Journal. Ellos demuestran que el inicio temprano de la terapia antirretroviral con valores de CD4 más altos disminuía la mortalidad por causas asociadas y no asociadas a SIDA, como vemos acá. Esta sería la curva de iniciación tardía y esta es la curva de iniciación inmediata. De ahí que se propusieran diferentes guías de práctica clínica, el inicio temprano de la terapia antirretroviral e incluso estas metas que se conocen como las metas 90-90-90, que buscan que para el 2020 el 90% de las personas conozcan su diagnóstico, el 90% tengan terapia antirretroviral y el 90% estén en supresión viral. Así está Colombia para 2019 en el cumplimiento de estas metas, donde vemos que estamos por debajo en todas ellas, un poco más alto cuando la supresión viral se considera por debajo de 1.000 copias, pero pues realmente hoy casi que la recomendación es que sea por debajo de 50 copias por mililitro. Este inicio temprano de la terapia antirretroviral, digamos que tenemos claro que la terapia ha cambiado el curso clínico de la enfermedad y ese cambio ha hecho que aumente la expectativa de vida de esta población, que hoy en día hasta se considera que puede alcanzar el 90% de lo esperado para una persona no infectada por este virus. Aquí estamos viendo para mujeres y aquí estamos viendo para hombres cómo la expectativa de vida cambia cuando esa terapia antirretroviral se inicia de forma más temprana y en valores de CD4 más altos.
Entonces empezamos a tener el VIH como un modelo de enfermedad crónica, es decir, las personas ya están viviendo más tiempo, se mueren por causas, digamos, no necesariamente asociadas a SIDA, y entonces estamos viendo que pueden haber otras comorbilidades, como son la enfermedad cardiovascular, entre otras. Entonces vemos que esto aparece primero por el aumento en la replicación del virus como tal, la toxicidad en algunos casos de los medicamentos que se acompaña de lipodistrofia y de factores de riesgo tradicionales, la coinfección con otros patógenos como el citomegalovirus, la pérdida de células T reguladoras y la translocación microbiana que genera un estado proinflamatorio. Eso lo que hace es aumentar la activación de monocitos, de células T, la adhesión endotelial y favorece la aparición de dislipidemia e hipercoagulación que se relaciona con enfermedades no solamente cardiovasculares, sino óseas, renales, hepáticas, neurológicas y la aparición de cáncer. Tenemos entonces que diferentes tipos de medicamento o familias de medicamentos van a tener diferentes factores o efectos adversos que se comportan como factores de riesgo para estas enfermedades. Entonces acá tenemos desde los medicamentos con menores efectos hasta aquellos con más efectos adversos. Acá tenemos los inhibidores de integrasa, inhibidores de proteasa, los inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de nucleósidos y no análogos. Y vamos a ver cómo algunos de ellos favorecen la aparición de síndrome metabólico, hiperglicemia, dislipidemia. Aquí estamos viendo falla renal, lipodistrofia, efectos neurocognitivos, toxicidad hepática. Entonces la pregunta es que cuando una persona vive más tiempo, ¿cómo debería vivir esos 20 años de más? ¿Cierto? Es una discusión que se ha llevado a cabo en población general, porque realmente la idea es que si uno va a vivir más tiempo, pues ese tiempo lo pueda compartir en familia, lo pueda compartir haciendo sus actividades laborales, desempeñándose en, digamos, desde su vida comunitaria y sean unos 20 años bien vividos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos hace envejecer de forma diferente? Uno, nuestra herencia. Dos, dónde vivimos, cómo son nuestras conductas desde la alimentación, el control del peso, la actividad física, el acceso al sistema de salud y en general quiénes somos. De ahí que esta es nuestra capacidad física. Aquí estamos viendo, digamos, lo ganado con respecto a los años de vida y tenemos que la persona alcanza el pico de su capacidad física alrededor de los 20 o 30 años. Pero ese pico depende de diferentes factores. Uno, su masa muscular, la parte genética que ya habíamos dicho, las condiciones que habíamos mencionado y también lo que ha pasado en esos periodos críticos del desarrollo, incluso en la vida prenatal, cómo el ambiente favorece que gane más capacidad física. Y hay unos determinantes de pérdida, es decir, casi que condiciones asociadas a lo que estábamos hablando antes. Si yo soy una persona sedentaria, si no tengo un buen control del peso, si hay tabaquismo, la presencia de comorbilidades, factores psicológicos y digamos que acá ya hablamos ya de la función cardiovascular y de esa carga de enfermedad crónica. Entonces yo tengo acá un punto crítico a partir del cual si disminuye vamos a tener que hay digamos, alteraciones ya relacionadas con esa pérdida de la capacidad funcional. Y tengo pues, digamos, cuatro contextos. Es la persona que gana mucho y pierde de forma lenta y se mantiene siempre por encima de ese punto crítico. O una persona que a pesar de que ganó poco en el transcurso de su vida, no pierde de forma tan rápida, pero de todas maneras baja por debajo de este punto crítico, pero ese descenso es, digamos, más lento. Una persona que gana mucho, pero por condiciones relacionadas con su vida pierde de forma acelerada, y una persona que a pesar pues no gana mucho y aparte de todo pierde de forma rápida y alcanza ese punto crítico a edades más tempranas. Tenemos entonces que, como lo vamos a ver en nuestra metodología, el estado funcional realmente es una variable latente. Yo no tengo cómo medir exactamente pues cómo está el estado funcional, pero yo lo puedo interpretar desde otras pruebas. Aquí tenemos un seguimiento a 13 años
donde vemos la sobrevida en estas curvas de Kaplan-Meier. Acá tenemos la fuerza de presión, la velocidad para pararse y sentarse en una silla y el tiempo de estancia monopodal. Y vemos como las personas que no fueron capaces, que es este azul, o las personas que estaban en los percentiles más bajos, tenían una peor sobrevida a 13 años para las tres pruebas. Y aquí tenemos cómo la velocidad de la marcha se comporta de una forma muy similar. Este es un seguimiento a 10 años. Las personas que tenían peor desempeño tenían mayor mortalidad. Y vemos cómo ya se considera que esta velocidad de la marcha es casi que un signo vital, en donde cuando tenemos una velocidad por encima de 1 metro por segundo, es mucho más probable que esa persona sea independiente para sus hábitos de vida, tenga menores eventos adversos, pero cuando está por debajo de ese punto y mucho más por debajo de 0,6 metros por segundo, es una persona que es mucho más probable que esté hospitalizada, que tenga, pues que no sea independiente para sus actividades de la vida diaria y actividades pues avanzadas. Entonces, pues hoy en día se considera que se le debería medir a todos los pacientes esta velocidad de la marcha. Cuando se ha buscado específicamente en pacientes con VIH si hay alteración de estos parámetros, digamos que ya algunos estudios, este fue publicado en 2018 y 2017, los dos que les voy a mostrar. Esta es un metaanálisis donde vemos que hay disminución de la velocidad de la marcha de 6 minutos en los pacientes VIH positivos. Aquí vemos, este fue un estudio muy bonito porque consideraron la diferencia entre las actividades instrumentales en una población urbana y una población rural, encontrando que había más alteración en esta población rural. Y aquí vemos como también hay disminución de la fuerza de presión y un aumento de la incidencia de fragilidad en esta población. Aquí compararon fuerza y el VO2 o el consumo de oxígeno, o lo que podríamos llamar en este caso el fitness cardiorrespiratorio, y encontraron que había disminución de la fuerza en miembros inferiores, de la fuerza isoquinética, había también disminución asociada a malnutrición, o sea, cuando esos individuos no tenían unas buenas condiciones alimentarias, había mayor probabilidad de que tuvieran disminución de la fuerza, disminución de la activación muscular por electromiografía, disminución de la fuerza de presión, y algunos estudios se realizaron en niños y preadolescentes, encontrando que incluso a esas edades tempranas también había pérdida del fitness cardiorrespiratorio y de la fuerza muscular. Y otros estudios encontraron que había disminución de la función pulmonar, disminución de la fuerza de músculos inspiratorios, alteración del VO2 pico y alteración de esa cinética del VO2. Esto era algo recurrente pues en los estudios que incluyeron, también con limitación en las pruebas como la marcha de 6 minutos, la aparición de otros factores de riesgo como síndrome metabólico y lipodistrofia, favoreciendo la aparición de esas alteraciones. Y digamos que hasta acá vemos que la alteración de esas pruebas que nos hablan del estado funcional realmente es común en esta población. Estos son otros estudios incluidos en esta revisión sistemática que nos muestran básicamente una y otra vez el mismo fenómeno. Pero cuando se va a ver si la terapia antirretroviral tiene relación con el estado funcional, vemos que hay algunos estudios que nos hablan de disminución de esa capacidad funcional a pesar de la terapia antirretroviral exitosa, pero otros nos hablan que realmente el uso de HART por menos, pues HART se refiere, son las siglas en inglés para terapia antirretroviral, también nos hablan que cuando se usa por menos de 180 días se asocia a menor estado funcional. Entonces, pues realmente hasta acá no hemos podido esclarecer cuál es el papel de la terapia antirretroviral y si esto difiere con la familia a la cual nos estamos refiriendo. Ese estudio de la doctora Meredith Green incluyó, esta es una batería que evalúa el tiempo de balance monopodal, la velocidad de la marcha y el pararse y sentarse de una silla.
Y lo que hicieron fue, pues el nombre de la batería es SPPB, lo que hicieron fue evaluar cómo se comportaba de acuerdo a la disminución de este parámetro en individuos infectados por VIH. Entonces aquí estamos viendo el punto de referencia, pacientes que no tenían VIH y que tenían una prueba normal, y vemos cómo solamente estar infectado por VIH ya aumenta la probabilidad de mortalidad a 5 años de seguimiento que se hizo este estudio. Vemos cómo evaluaron también cómo se comportaba de acuerdo al nadir de CD4, al conteo de CD4 y a la carga viral detectable o indetectable. El nadir de CD4 hace referencia al valor más bajo de CD4 que ha tenido la persona en el transcurso de la infección, y vemos cómo peores factores, digamos desde el punto de vista inmunológico y viral, van a aumentar la probabilidad de muerte a 5 años. Pero ellos hacen una evaluación del efecto dosis-respuesta y vemos que tener un valor de 12 en estas pruebas es un valor normal, es el valor máximo. Entonces acá tenemos el punto de referencia donde tenemos pacientes no infectados por VIH con unos parámetros normales, y vemos cómo va disminuyendo a medida que se va perdiendo un punto en esta batería. Y aquí vemos que cuando ya una persona tiene menos de 9 y aparte tiene infección por VIH, tiene un riesgo casi 4 veces de morir en el transcurso de esos 5 años. Entonces el vacío en el conocimiento hace referencia a la alta heterogeneidad de los estudios. Aquí no está claro si el tipo de terapia, el tiempo que lo ha recibido, la toxicidad, tienen relación con el estadio funcional, el tiempo desde el diagnóstico, el estadio clínico, que se ha incluido realmente en pocos estudios, la condición inmunológica. Y hay que tener en cuenta que muchos de los estudios son previos a 2015. Recordemos que fue en 2015 donde empezó, digamos, la masificación de la terapia antirretroviral en estadios tempranos. La estandarización de pruebas, donde se ha usado diferentes protocolos en la literatura, no se ha incluido el nivel de actividad física como un factor que puede modificar el estado funcional, y de ahí pues que también haya variado el tipo de medición usada. Entonces, nuestra pregunta de investigación es cuál es la asociación del estadio clínico de la enfermedad y la terapia antirretroviral recibida con el estado funcional en pacientes viviendo con VIH en el departamento de Antioquia. La hipótesis entonces es que aquellos pacientes que estén clasificados en un peor estadio clínico, o aquellos que tengan una terapia antirretroviral con mayores efectos de tipo cardiometabólico, van a tener mayor compromiso del estado funcional. Aquí tenemos estas hipótesis graficadas donde vemos la exposición acá como terapia antirretroviral y estadio clínico, y el estado funcional como una variable latente que se expresa por 5 pruebas: la fuerza de prensión, el apoyo monopodal, pararse y sentarse en una silla, la velocidad de la marcha y el consumo máximo de oxígeno. Entonces, como lo mencioné ahorita, realmente este estudio se justifica en que en Colombia estas metas 90-90-90 aún no se han cumplido. Realmente eso refleja que se necesita un mayor compromiso en la atención oportuna e integral a esta población vulnerable. 2, en que realmente una mayor alteración del estado funcional está asociada a una disminución de la sobrevida a 5 años con un claro efecto dosis-respuesta, y que se desconoce el efecto que el tipo de la terapia pueda tener sobre el estado, pues más bien que el efecto que la terapia antirretroviral y el estadio clínico puedan tener sobre dicho deterioro. Y finalmente, que el conocimiento de estas características permitiría plantear el uso del estado funcional como un marcador de deterioro y de riesgo de mortalidad a mediano plazo, de forma que se pueda priorizar estrategias de intervención que impacten en el riesgo de mortalidad de estos pacientes. El objetivo general es evaluar la asociación del estadio clínico de la enfermedad y el esquema antirretroviral recibido con el estado funcional en una población de personas viviendo con VIH en el departamento de Antioquia. Y tenemos 3 objetivos específicos. El primero de ellos es describir las características clínicas, sociodemográficas, antropométricas, físicas y funcionales de esta población. 2, es estimar la asociación del estado clínico al momento del diagnóstico y el actual con el estado funcional. Y 3, es estimar la asociación entre el esquema de tratamiento antirretroviral recibido con el estado funcional.
Este es un estudio transversal analítico tipo cross-sectional. La población es una población viviendo con VIH que tengan edades entre los 30 y 60 años de ambos sexos en tratamiento antirretroviral y que sean atendidos por programas especializados de atención a esta población. Nuestros criterios de inclusión entonces son la edad entre los 30 y 60 años y estar recibiendo tratamiento antirretroviral por mínimo 6 meses. Los criterios de exclusión es que tengan una lesión o enfermedad musculoesquelética, discapacidad física, sensorial o cognitiva, infección aguda no resuelta en los últimos 15 días, embarazo o una hospitalización reciente en los últimos 3 meses. Esos criterios de exclusión de alguna manera buscan que si la persona va a tener alguna dificultad desde el punto de vista físico para hacer la prueba, pues estaría excluida en este caso. La muestra será no probabilística. El tamaño de muestra se calcula según relaciones estructurales que ya les voy a mostrar cuáles fueron nuestros diagramas causales y se incluyeron 20 observaciones por cada variable para un total de 260 pacientes para 13 variables. Estos son nuestros diagramas. Acá lo que se hizo fue graficar el desenlace, la exposición y como teníamos variables mediadoras y variables de confusión. Entonces tenemos acá como variable de confusión entre la terapia antirretroviral y el estado funcional, la composición corporal, la condición socioeconómica, la adherencia a la terapia antirretroviral y la carga de enfermedad crónica, que también se considera una variable latente, expresada por la presencia de enfermedad cardiovascular, renal, hepática y ósea. Y tenemos como variables mediadoras el conteo de CD4 y la carga viral, que también se van a ver modificadas por la terapia antirretroviral. Aquí tenemos el diagrama causal entre el estadio clínico y el estado funcional, donde tenemos como variables de confusión el nivel de actividad física, la condición socioeconómica, el sexo, la edad, la composición corporal, el tiempo desde el diagnóstico, la carga viral y la adherencia a la terapia antirretroviral y la carga de enfermedad crónica. Tenemos entonces que la muestra es seleccionada por conveniencia en los programas de atención a esta población. En este caso, el líder investigador que hace parte de la CIP se pone en contacto con los directores médicos y administrativos de cada IPS y la remisión se realiza de manera coordinada entre la IPS y el posgrado de medicina aplicada a la actividad física y al deporte. De esta forma, los pacientes se van a citar para que se lleve a cabo la valoración de su estado funcional. Las fuentes de información, uno va a ser el resumen de historia clínica y dos va a ser la evaluación del estado funcional que se va a hacer, que la va a llevar a cabo un residente que en este caso va a estar cegado frente a las variables de exposición que sean de interés pues, para el proyecto. Finalmente, a los pacientes se les va a hacer unas recomendaciones de prescripción de ejercicio de acuerdo a las características particulares de esa persona que se va a compartir con el médico tratante de forma que se pueda analizar con el paciente y en sus consultas de seguimiento en el programa. Las variables que vamos a tener van a ser desde las sociodemográficas, que va a ser la edad, el sexo, la escolaridad, el estrato socioeconómico y el estado civil. Antropométricas y nutricionales son el peso, la talla, el índice de masa corporal y perímetros de cintura, muslo, abdominal, cadera y los pliegues necesarios para llevar a cabo la fórmula de Jackson y Pollock que nos permita calcular la densidad y posteriormente el porcentaje de grasa corporal. Las variables clínicas son la presión arterial sistólica, diastólica, media y la frecuencia cardíaca en reposo. Para los hábitos y estilos de vida se va a usar categorías de actividad física según la NASA, tabaquismo, la ingesta de licor en el último mes, el uso de drogas psicoactivas y las enfermedades crónicas se va a evaluar el antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar, cardiovascular, maligna y ósea. En cuanto al estado de la infección por VIH, se va a considerar el tiempo de evolución desde el diagnóstico, la carga viral actual, la carga viral al momento del diagnóstico, el nadir de CD4, la terapia antirretroviral de inicio, los cambios de terapia antirretroviral, la razón de cambio, la adherencia y la supresión viral. En cuanto a las variables de exposición, se va a usar esta clasificación del CDC 2014, donde clasifican en 4 estadios de 0 a 3,
El 0 es una infección temprana, estadio 1 CD4 mayor a 500, estadio 2 entre 200 y 499 y el estadio 3 CD4 menor a 200 y que tenga alguna condición clínica definitoria de SIDA, que ya eso está establecido en la literatura. Y la terapia antirretroviral se va a incluir la exposición a las 4 familias más comunes, la exposición a inhibidor de transcriptasa reversa análogo de nucleósidos, no análogo, a inhibidor de proteasa y a inhibidor de integrasa. El desenlace entonces se va a considerar el estado funcional como una variable latente. El consumo máximo de oxígeno se va a calcular de acuerdo al test del escalón con un protocolo de Chester con un escalón de 20 centímetros que tiene un R de 0.78 en etapa 3 y de 0.84 en etapa 4 para el cálculo del VO2 máximo. La fuerza de presión se va a calcular con un dinamómetro digital, se va a calcular la fuerza isométrica en ambas manos en 2 oportunidades y se va a usar el mejor valor. El apoyo monopodal se va a considerar el tiempo que el individuo logra sostenerse en un solo pie con los ojos cerrados hasta un máximo de 30 segundos. Pararse y sentarse en una silla es el tiempo que le toma al individuo pararse y sentarse 10 veces lo más rápido posible. Y la velocidad de la marcha se va a medir en un corredor de 10 metros con 5 metros de aceleración y 5 metros de desaceleración a un paso que el individuo considere normal. Para el control de sesgos, en este caso el sesgo de selección, tenemos una situación, es que en Colombia el diagnóstico se hace en estadio 3 para la mayoría de los pacientes, de forma que podríamos terminar escogiendo individuos con mayor compromiso inmunológico, y también vamos a tener que todos los individuos, es probable que nos encontremos más individuos del régimen contributivo que de otros regímenes, sobre todo porque vamos a trabajar pues en una IPS que trabaja con una IPS que pues atiende sobre todo régimen contributivo. Para controlar este sesgo se incluyó como exposición el estadio clínico en los diagramas del modelo causal y se tomaron pacientes que tengan como mínimo 6 meses de terapia antirretroviral, sobre todo porque en este tiempo es posible identificar su efecto sobre la toxicidad mitocondrial. En cuanto al sesgo de información, tenemos que algunas de las pruebas no han sido validadas para población viviendo con la infección por VIH, pero sí en población general. Y en este caso, dado que estamos trabajando con un modelo multivariado, pues esas variables potencialmente confusoras se están incluyendo en el análisis. Para evitar sesgos de medición, eh, acá en este caso el médico que va a hacer la prueba funcional como tal va a estar cegado frente al valor de las variables de exposición y las variables clínicas de cada paciente. Y en cuanto a algunas variables de confusión que pueden haber de acuerdo al estadio clínico, inmunológico, la supresión viral y la terapia antirretroviral, pues tener en cuenta que estamos trabajando con un modelo multivariado que incluye estas variables. De ahí pues se escogieron también los criterios de inclusión y de exclusión que permitan controlar este tipo de sesgo y están incluidos en el diagrama causal. Para todos los análisis se utilizará el programa Stata versión 14. Inicialmente se realizará un análisis exploratorio de los datos, buscando identificar errores, inconsistencias, datos perdidos o valores atípicos. Se realizará la descripción de las variables demográficas, antropométricas, clínicas y de laboratorio de toda la muestra, usando el promedio y la desviación estándar o la mediana y el rango intercuartílico, dependiendo de su distribución normal. Se evaluará el efecto de la clase antirretroviral recibido y el estadio clínico en el estado funcional a partir de un modelo de regresión logística ordinal. Se comparan las características cuantitativas con una prueba T-Student o una Udman-Whitney, dependiendo de si provienen de una población con distribución normal, y las características cualitativas con una prueba chi cuadrado de independencia según el estado funcional. Y se graficará el modelo teórico propuesto como un diagrama de ecuaciones estructurales con el programa que ya les mencioné. Se considerará como exposición el estado clínico y la terapia antirretroviral recibida y el desenlace del estado funcional, que se comporta como una variable latente. Como potenciales variables de confusión están las que les mencioné en el diagrama causal, y la carga de enfermedad crónica, que también va a ser una variable latente. Las variables que no cumplan con el supuesto de distribución normal se les va a realizar una transformación logarítmica o exponencial y se realizará un análisis factorial confirmatorio con el fin de estimar los parámetros de cada variable latente en sus respectivos factores, estado funcional y carga de enfermedad crónica.
Dado que se incluyen variables categóricas como indicadoras de los factores, se utilizará un método de máxima verosimilitud. Acá lo siento que se partió la palabra, para la estimación de los parámetros. Se estimarán el chi cuadrado de ajuste de los datos y los índices de bondad de ajuste, y se evaluará el ajuste de los datos pues, por estos índices de bondad, y se estimarán los índices de modificación post-estimación con el fin de reespecificar el modelo teórico original completo. Todos los análisis se van a considerar con un nivel de significación estadística con un alfa de 0.05. En cuanto a las consideraciones éticas, según el artículo 11 de la Resolución 8430 del Ministerio de Salud, esta investigación se clasifica como una investigación de riesgo mínimo, donde se emplean procedimientos comunes como exámenes físicos rutinarios. Estos procedimientos son seguros, se llevan a cabo con estricta supervisión, pero algunos riesgos podrían ser las caídas, lesión osteomuscular, el dolor muscular de aparición tardía. El riesgo de muerte súbita durante la actividad física se considera bajo. La literatura lo describe en 0.4 por cada 100.000 personas año. Y aunque las IPS ni los pacientes van a tener algún gasto, pues tampoco van a recibir compensación económica por la participación en el proyecto. Con esta población tenemos un tema de confidencialidad de los datos muy importante, entonces la información recolectada se va a almacenar en una plantilla única que solo va a ser almacenada y analizada por el programa que ya mencioné, con el fin único de hacer el análisis estadístico. Al finalizar el estudio se le entrega a la IPS, donde el paciente es atendido, la información que arroje la investigación en un formato que informe acerca de su capacidad funcional y las recomendaciones sobre la prescripción del ejercicio que se le hizo a ese paciente. Los resultados de la investigación se van a divulgar como artículo científico y no se va a dar a conocer la identificación de los pacientes involucrados, porque se va a asignar una identificación codificada. En cuanto a los beneficios a corto plazo, básicamente tenemos estos dos. Uno, que va a haber capacitación al personal implicado en la IPS, en donde se les va a hablar de la importancia del estado funcional y de su valoración como un factor importante para el seguimiento en la calidad de vida de estas personas, y que es probable que se identifiquen pacientes con un estado funcional deteriorado que requiere intervención médica. En cuanto a los beneficios a largo plazo, posiblemente identificar esta asociación permita tener un marcador que seleccione pacientes de alto riesgo que requieran intervenciones más agresivas respecto a sus condiciones de salud, como lo mencionamos anteriormente. Otro punto es que este es un grupo vulnerable, susceptible a estigmatización. No se van a tener prejuicios sociales, sexuales ni culturales. A ningún paciente se le va a negar el acceso a su programa de control y todos van a tener consentimiento informado. El proyecto, como está planteado, ya está aprobado por el Comité de Ética de la Corporación para Investigaciones Biológicas, y este es nuestro cronograma, donde tenemos un cronograma de alrededor de 10 meses, inicialmente con la revisión bibliográfica, la elaboración del proyecto de investigación, la presentación al comité de programa, pues de mi programa, del comité de ética. Este proyecto se presentó inicialmente para financiación a Banrepública, de ahí que les voy a mostrar algunos aspectos del presupuesto que estaban pensados pues con este fin. Banrepública no lo financió, pero en caso de que se presente la oportunidad de presentarlo en otra convocatoria, es probable pues, que se vaya a presentar. Y vamos a tener acá el contacto con las IPS especializadas, que estamos más o menos en este punto, para ya iniciar la medición y el registro de las variables, el análisis estadístico de los datos y finalmente la elaboración del informe final de investigación como un artículo original. Este entonces es el presupuesto. Acá tenemos el residente de medicina aplicada a la actividad física y al deporte, con este total para toda la elaboración del proyecto. Tenemos acá el presupuesto en cuanto a insumos y materiales, donde están incluidos, digamos, los elementos que se necesitaban o que se necesitan para hacer las pruebas, como está el escalón, la báscula, el tallímetro, el adipómetro, la cinta métrica, el dinamómetro, pues los conos, el cronómetro, y sobre todo la financiación se había pedido inicialmente como auxilio de transporte y alimentación para todo, pues para los pacientes que nos iban a estar acompañando, con un total de 8 millones.
Acá se describen los gastos de inscripción y transporte para la presentación de los resultados del proyecto en un evento nacional o internacional con un total de 2 millones y este era el presupuesto global, costando el proyecto en su totalidad alrededor de 18 millones. Esto pues para finalizar y les agradezco mucho la invitación. Sarita, muchas gracias por la presentación, por haberlo hecho dentro del tiempo que habíamos destinado y gracias pues a Juan Carlos por haber invitado a Sarita y al profe Jaime por acompañarnos. Yo quería preguntarte, escuché que mencionaste que el cálculo de tamaño de muestra lo habías hecho a partir del mismo modelo de ecuaciones estructurales o del diagrama causal, pero no me quedó claro cuál es el tamaño, me perdí un poco el tamaño de muestra finalmente, cuál es el del estudio. Bueno, entonces nosotros tenemos un diagrama con más variables que el otro. Entonces escogimos el diagrama con, digamos, mayor cantidad de variables, se incluyeron 20 observaciones por variable, en total 13 variables y un total de 260 pacientes. Ok, perfecto. ¿Tú podrías de pronto explicar, pues de manera muy breve, como muy concreta, digamos, básicamente en qué consiste los modelos de ecuaciones estructurales y por qué escogen ustedes este modelo para el análisis de los datos y no un modelo de regresión logística, pues que es lo que más se utiliza? Bueno, entonces yo voy a iniciar y si queda algo pendiente, mis tutores me ayudarán. Entonces, Claro. bueno, realmente estos son modelos que se usan sobre todo para comprender mejor los fenómenos. Es un modelo de análisis multivariado. Lo que se hace es que inicialmente se describe de acuerdo a la literatura cómo se espera que se comporte el modelo de acuerdo a la exposición, el desenlace, las variables confusoras y mediadoras como lo mostré. Y digamos que la ventaja que tiene este tipo de análisis es que cuando ya se está haciendo como el análisis estadístico con todas las ecuaciones, todas las variables ya están incluidas y no se tienen que ir incluyendo como los ajustes de forma, pues como primero una y luego la otra, sino que el modelo ya incluye todas las variables. Acá digamos que presenta dos ventajas. Uno, pues que disminuye el riesgo de error y dos, pues que en este caso tenemos como dos variables latentes que están expresadas por otros componentes y que de esa forma se incluyen pues, de una vez en el modelo. Y bueno, ya sí le doy paso a mi tutor Jaime Gallo para que nos aclare pues el resto. Bueno, muy buenos días para todos. Sarita, muy excelente tu presentación y no, muy bien la respuesta. Complemento simplemente, yo creo que este tipo de estrategias o de modelos que se usan permiten conocer y sobre todo, pues yo les insisto a los estudiantes y todos ustedes que en maestría la mayoría, utilicen estos diagramas con el fin de plasmar desde el punto de vista teórico la relación que consideran que existen entre las variables que están estudiando. En un modelo de regresión logística, pues obviamente tenemos una variable dependiente y las demás variables son independientes. Este tipo de estrategias permiten incorporar diferentes variables, algunas que no solamente actúan como potenciales variables de confusión, sino a otras que pueden ser variables mediadoras y en ese sentido estos modelos o estos diagramas causales permiten plasmar desde el punto de vista teórico la relación que uno considera que existe en esas variables. Entonces yo creo que es muy interesante, este tipo de estrategias han sido utilizadas en las ciencias sociales hace muchos años y realmente apenas lo estamos incorporando en epidemiología, en estudios, inclusive en estudios clínicos. Entonces yo creo que es una herramienta muy interesante que ustedes deben conocer y que en el momento en que quieran profundizar o tener mayor información de la forma como se están relacionando todas las variables, yo creo que
es muy interesante. Y ese es uno de los objetivos de este trabajo, más allá de conocer si el estadio clínico, la terapia recibida se asocia o no con el estado funcional. Es muy importante mirar qué otras variables y cómo están jugando a través de todos esos potenciales mecanismos causales, en fin, o relaciones que se están dando entre las variables. Gracias, Sarita y profe Jaime, por la explicación. Ellos nos compartieron un artículo, pues como un artículo muy sencillo, explicando como generalidades de lo que son los modelos de ecuaciones estructurales y con algunos ejemplos, ¿cierto? Yo creo que valdría la pena mirarlo, comparto pues lo que ellos mencionan, se ve muy interesante y realmente ha sido una metodología que poco, ¿cierto? Poco se ha utilizado. Creo que algo muy interesante, lo que alcancé a revisar en el artículo menciona es cómo estos modelos de pronto pueden, digamos, sin desconocer digamos, todo el análisis y la evaluación de criterios que se tiene que hacer para establecer, digamos, hacer inferencias causales, establecer relaciones causales. Digamos que estos modelos tienen como si se aproximan un poco mejor a ese aspecto, ¿cierto? Dan como una evidencia que puede ayudar más a identificar variables que puedan tener una asociación causal con un desenlace. No sé si profesores o estudiantes, preguntas, comentarios, pueden alzar la mano, pueden simplemente pedir la palabra por el micrófono. Adelante. Juan Carlos, adelante. Profe, sí, gracias. Y también me uno a las felicitaciones ahorita porque la verdad cada vez lo hace mejor y más apropiado del tema. Sí, solamente quería como complementar algo, porque precisamente estamos nosotros con los compañeros analizando el tema de este tipo de análisis de interdependencia. Y hay unas situaciones que cuando se planteó, por ejemplo, para este estudio, la posibilidad de hacer el análisis mediante ecuaciones estructurales, pues se tuvo presente que igual hay unas hipótesis acerca de las relaciones que hay entre esas variables, pero que somos conocedores que la misma complejidad que hay en esas relaciones, pues nos puede llevar a pensar en cómo generar una estructura de ese modelo también, conocedores de que hay variables latentes y bueno, todo lo que se genera en este sentido. Eso lo digo porque también veo que a veces estos análisis se están utilizando en diferentes áreas, tratando de buscar como variables que expliquen o se asocien, pero con mucho respeto lo voy a decir, como al bulto de alguna manera. Es decir, se hacen análisis, por ejemplo, factoriales exploratorios o se hacen análisis de componentes principales y se miran cargas factoriales, se mira cuántas variables latentes quedan de acuerdo a criterios estadísticos, pero no siempre a plausibilidad biológica detrás de la relación de esas variables. Y eso es importante tenerlo, obviamente, porque va dando ideas, pero no es el fin último de lo que nosotros deberíamos hacer desde la investigación epidemiológica. Entonces, creo que es muy valioso poder cada vez explorar más, como nos decía Jaime, tener claro que están ahí, que son muy útiles para nosotros, pero también darles el adecuado uso para no caer en un mal uso precisamente de ellos, buscando resolver situaciones que de pronto con análisis de dependencia clásicos no estábamos resolviendo. Gracias, Juan Carlos. ¿Otras preguntas o comentarios de los asistentes? Sí, Carlos. Profe Elkin, adelante. Bueno, quisiera comentar que si escucho esa presentación de Sarita, pues yo me quedo deslumbrado porque se nota un dominio notable, dijéramos, temático, y también una especie de elegancia y sofisticación metodológica, lo cual impresiona. Pero yo quisiera que, como con frecuencia siempre estoy pensando más que en la elegancia del metodológica del análisis, pienso mucho es en la aplicación fundamental de la hipótesis.
o decir, en el conocimiento que derivamos de esta investigación, cuál va a ser su utilidad en la clínica o en la práctica social. Entonces, aquí tengo una sensación, una primera es la de complejidad. O sea, aún con la trayectoria que yo tengo, me resulta complejo este modelo de regresión multivariante que trata de superar, dijéramos, lo que hemos avanzado en el modelo clásico de regresión logística o en la regresión múltiple. Pero por supuesto que eso es extremadamente interesante. Sin embargo, el siguiente punto es como dijéramos, yo digo, bueno, ¿y esto para qué nos va a servir? Yo asumo que esa hipótesis tan bien y tan sensatamente propuesta va a ser convalidada, pero tengo una sensación que me queda siempre como médico y como epidemiólogo, esa intención de buscar resultados útiles que puedan tener una proyección aún mayor. Me explico. El mejor día para aprender a nadar no es el día del naufragio. O sea, cuando nosotros esperamos para tratar de buscar estas evidencias de esa asociación tan clarita que se va viendo progresivamente entre lo que es estar en muy buena condición física y tener mejores condiciones para sobrevivir a una enfermedad o para sobrevivir a la vida, es decir, poder tener un tiempo mayor de vida en mejores condiciones. Esos 4 modelos que nos mostrabas ahorita tan bonitos al principio, del que alcanza por su condición genética un alto nivel a los 25 años, pero lo conserva de una forma bastante buena y alta durante toda su vida, manteniéndose por ese nivel límite que ella menciona muy bien, que es cuando ya empiezan, dijéramos, las manifestaciones clínicas por déficit. Entonces, ¿cómo es posible que una persona pueda alcanzar ese nivel y mantenerse durante toda su vida? Eso a mí me parece crucial. Dijéramos que nosotros logramos vender, proyectar, consolidar y confirmar el hecho de que la aptitud física es protectora, pero es más protectora en tanto más temprano la adoptemos y en tanto más atención le demos durante toda la vida para conservarla. A mí me da un poquito de pesar, por ejemplo, descubrir que ya en personas con VIH, casos de estado 2 y 3 clínicos avanzados, pues descubramos eso, para quizá intentar a partir de ese momento decirles, bueno, a usted le convendría intentar elevar ese nivel de aptitud cuando ya hay un montón de factores limitantes. Sabemos que esa aptitud se eleva mejor cuando el organismo está en condiciones óptimas, porque cuando ya está enfermo, pues también los procesos de entrenamiento y fortalecimiento de esa aptitud van a estar limitados. Al final se trata de cuál es nuestra capacidad energética, cuál es nuestra capacidad para producir energía a partir del sistema aeróbico, cuál es nuestra capacidad para transportar el oxígeno. Y entonces el punto fundamental es que esta hipótesis tan bonita, pero planteada a ese nivel ya de los pacientes en terapia, con estados clínicos avanzados, yo creo que sí va a dar bien conforme a la hipótesis, pero mi preocupación principal es que llegamos a ese estudio, a ese diagnóstico, a esa confirmación en casos muy críticos de enfermedad, cuando dijéramos lo que podemos hacer con ese conocimiento tan útil a ese momento ya puede ser un poquito limitado o tardío. En todo caso, quiero decirle a Sarita, lo mismo que a sus mentores, que qué bueno como coger esas hipótesis y tratar de buscar, como quien dice, un poquito más de orientación hacia la prevención y hacia el gran grupo comunitario, para hacerles saber que la actividad física regular y sobre todo la aptitud física, la capacidad funcional, la capacidad transportadora de oxígeno, es quizá el factor protector más importante que podemos tener en la vida. Yo estaba pensando y decía una vez cuando mencioné aquí la hipótesis de que ¿por qué unas personas el COVID las mata y por qué a otras no? Y a mí se me ocurría claramente que las personas que están en muy buena condición física, si son jóvenes muy bien, pero sea la edad que tengan, esa condición física les permite ser capaz de soportar la afrenta respiratoria que les genera el virus. Pero el que lo coja mal parado el virus, dijéramos con una baja grande de aptitud física y de capacidad de reacción y de defensa, pues simplemente va a sucumbir frente a esa injuria del virus. En resumidas cuentas, para Sarita y sus mentores, yo digo, qué bueno
si podemos rescatar algunos elementos de proyección y aplicación hacia la parte preventiva, indicando que el estado inicial de la aptitud física podría ser un indicador realmente muy, muy clave en el pronóstico que ha de tener un paciente, y ojalá que otras aplicaciones que se hagan después se proyecten también a casos no tan tardíos de enfermedades tan críticas, sino a otros casos donde tengamos quizá una opción más promisoria en cuanto a ganar esa ventaja protectora de la aptitud física obtenida a través de una actividad física regular. Muchas gracias y felicitaciones, Sarita, por esa exhibición tan bonita de suficiencia académica. Doctor, muchísimas gracias por sus palabras. Yo quisiera rescatar ahí varios puntos. El primero de ello, pues yo soy una enamorada de mi especialización desde el punto de vista preventivo. Y realmente yo quisiera mencionar que estas pruebas son muy fáciles de hacer. O sea, uno realmente, a excepción del test del escalón, uno podría tomarse no más de 2 minutos y medio haciendo estas pruebas, y eso que estoy hablando de mucho tiempo. Eso relacionado con que realmente es casi que la única que tiene tiempo es 30 segundos, que es la de estar parado en un solo pie con los ojos cerrados, pero las otras, la velocidad de la marcha es probable que tome, pues en una persona, digamos que esté muy comprometida, pues hablemos de más o menos 20, 30 segundos, pero por lo demás es una prueba que tarda en teoría 10 segundos, ¿cierto? Son 10 metros y digamos que lo recorra 1 metro por segundo. Entonces, estas pruebas y muchas de ellas, por ejemplo, pararse y sentarse en una silla, no son nada complejas desde lo que se necesita. Es decir, uno si mucho necesita el celular para tener un cronómetro y la disposición de hacer la prueba. Nosotros en la IPS universitaria tenemos una experiencia muy bonita en donde es con pacientes con comorbilidades, porque no necesariamente son pacientes mayores. Es decir, tenemos pacientes jóvenes, alrededor de 50 años, que tengan 2 comorbilidades, 2 o 3 comorbilidades y hacen parte del programa Ser Más. A esos pacientes nosotros les hacemos las pruebas de forma rutinaria. Y nosotros casi que en más o menos 10, 15 minutos podemos hacerle pruebas alrededor de 10 pacientes. De ahí salió un estudio también muy bonito que se publicó este año en la revista de la Organización Panamericana de la Salud, donde se muestra que los resultados con esa población, los pacientes que en esas pruebas tenían un estado funcional perdido, es decir, que realmente pues su capacidad era tan mala que a veces no podían ni siquiera hacer las pruebas, tenían un riesgo 8 veces de mortalidad, ¿cierto? Yo de estas pruebas como tal conozco solamente el estudio que les mostré de la doctora Meredith Green, donde son pruebas muy similares, solamente que estructuradas en una batería, y ella ya está mostrando un riesgo de casi 4 veces, ¿cierto? Entonces, pienso varias cosas. Una, aplicación desde la práctica clínica requeriría el conocimiento de los médicos que van a tratar esos pacientes y la voluntad de tomarse un tiempo de la consulta a dedicarle a esto, ¿cierto? Porque las pruebas están pensadas en un sentido, unas que evalúan fuerza de miembros inferiores, otras que evalúan fuerza de miembros superiores, la estancia monopodal, que también, aparte de evaluar balance y equilibrio, que es como lo obvio, y el control neuromuscular y la propiocepción, también de alguna manera evalúa fuerza, en que una persona sea capaz de sostener todo su peso con una sola pierna, y la parte del consumo máximo de oxígeno, que de hecho también hay otro estudio en el posgrado que está pues en proceso de publicación, donde con estas categorías de la NASA pueden estimar, pues, y otras variables también muy sencillas desde la consulta, estimar el consumo máximo de oxígeno. Entonces, realmente desde la práctica clínica es algo que se podría implementar en cualquier consulta, que no costaría de más, y que si fuese, digamos, un marcador, uno
pudiese pensar listo, si yo ya tengo esta persona con un estado funcional alterado y es el momento de escoger la terapia antirretroviral, pues yo podría decir, bueno, si esta terapia lo altera mucho más, pues voy a escoger otra familia de medicamentos y estaría totalmente pues dentro de las posibilidades del médico tratante. Y que sean un marcador, es decir, este paciente tiene más riesgo, ¿qué intervenciones voy a aplicar, ¿cierto? No es solamente como que venga a consulta, la termino, miro los exámenes, sino pues qué voy a hacer con eso que estoy encontrando y que es ominoso, ¿cierto? Porque pues la mortalidad es a 5 años y 5 años es muy poquito. Entonces, yo creo que desde el punto de vista clínico, no solamente en esta población, sino casi que en todas las personas debería estar como mediciones de su estado funcional, y de ahí que hoy en día se hable de un signo vital, la velocidad de la marcha, el consumo máximo de oxígeno, porque definitivamente nos dan información respecto a las características de esa población que estamos viendo. Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias, profe Elkin, muchas gracias, Sarita, por la respuesta. No sé si, aprovechando, nos quedan 2 minutos todavía de la reunión, si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta adicional o algún comentario adicional. Solo uno, Juan Carlos, relacionado con las 13 variables inicialmente que mencionó Sarita. Después me parece que al caracterizarlas cada una o estructurarlas como operativamente, pues se convirtieron como en 30 variables. Me pregunto si eso afectará también la capacidad resolutiva del análisis. Profe, perdón. Pues realmente el conteo, pues por decir algo, la composición corporal, digamos, están más variables, es porque realmente para uno evaluar el porcentaje de grasa necesita hacer toda la fórmula, y esa fórmula se elabora con todo lo que vemos ahí, que son muchos pliegues, son como 10 pliegues. Entonces, por decir algo, para llegar a ese valor que yo voy a evaluar, necesito más cosas detrás, pero pues yo sí le pediría al doctor Jaime Gallo y al profe Juan Carlos Alzate que nos ayuden ahí con esa respuesta. Sí, de hecho, como está diciendo Sarita, varias o algunas de esas variables que son las que se van a considerar que pueden ser mediadoras, que pueden ser incluso de exposición, pues están relacionadas con la variable de exposición más bien, pues terminan siendo como constructos pues que están precisamente construidos con otro montón de datos. Sin embargo, vale la pena que lo volvamos a revisar. Lo hemos mirado pues como varias veces y de esa mirada habíamos discutido pues que sí quedaban pues en 13 variables grandes pues para el análisis, pero es importante y la recomendación me parece válida para que lo vamos a mirar. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. De todos modos, felicitaciones, es un estudio muy bonito. Muchas felicitaciones. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, yo solamente quería entonces aprovechar y hago una reflexión final, porque lo que el profe Elkin en la primera pregunta que hizo me parece muy importante. Recuerden que este año las guías de atención a pacientes con VIH en Colombia van a cambiar radicalmente, incluso en cuestión de acceso al diagnóstico, inicio de tratamiento y esquema de tratamiento. Este tipo de estudios precisamente nos van a ayudar a validar con mayor fuerza cuáles son los esquemas o si esos esquemas que quedan recomendados en esa guía pues tienen beneficios adicionales a los que la literatura tradicional pues o de estudios tradicionales han dicho. Entonces creo que desde ese punto de vista pues sí va a tener también un traslado a la clínica y nos va a ayudar para que estos pacientes realmente se beneficien en su calidad de vida como siempre hemos esperado. Bueno, si no es más, entonces pues les agradezco mucho. Muchas gracias, Sarita, por la asistencia, Jaime también por haber estado pendiente pues y por todo el trabajo con Sarita, y al profe Elkin y a todos por sus preguntas y por la asistencia el día de hoy. Nos vemos entonces
dentro de 8 días con la presentación de uno de los estudiantes del doctorado de epidemiología. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias a todos por la invitación. Feliz día. Feliz día.